Buenas tardes compañeros, profesor Carreño. Les vamos a exponer lo que tiene que ver con el modelo incremental. Está a cargo de mi compañera Sara Rollave y Miriam Belcomer. Tenemos 5 momentos de este modelo, que son el concepto del modelo, la crítica, los elementos, las limitaciones y las perspectivas. El modelo incremental concibe las políticas públicas como la continuación de las actividades del gobierno anterior, con pocas modificaciones, llamados incrementos. Responde a pequeños aumentos, crecimientos o modificaciones adicionales. Este modelo se esfuerza en construir sobre lo construido. Asume que el actor que decide conoce los costos y las dificultades de formular una política pública desde el inicio. Por ello, acepta y legitima la política pública existente y dispone a dar la continuidad de la misma, modificándola de acuerdo a sus intereses. Es la antítesis del modelo racional. La crítica que tiene este modelo, o que nosotros le hacemos, es que está inspirado en países con un alto grado de estabilidad política, con una administración pública profesional y un elevado consenso sobre la función de las instituciones. Consecuente a la crítica, también tenemos algunos elementos que hacen posible la implementación del modelo incremental. Como primer elemento tenemos que las políticas vigentes deben de tener unos resultados positivos para que se pueda implementar el modelo incremental, debido a que pueden haber unos cambios marginales que puedan mejorar la situación y las tensiones sociales. Como bien lo decía Miriam, en cuanto a la crítica que le hacemos al modelo, es que en los países en vía de desarrollo no se da muy bien aceptado el modelo incremental, dado que no hay una buena estabilidad gubernamental y no hace posible su perfecta ejecución. En segundo momento, tenemos como la política en función debe abordar una realidad específica. No se concibe mucho como la generalidad de la política, sino que aborda los temas más importantes para aplicar el modelo incremental y realizar su respectiva ejecución. En tercer momento, tenemos que los medios deben ser consecuentes, deben estar desde un principio hasta un fin. Inmediatamente se implementa el modelo incremental. No puede haber una marcha solo hasta la mitad, debe finalizar conforme al plan de acción que se haya estipulado en la política pública. También adicional a los elementos tenemos algunas limitaciones que vemos en cuanto a este modelo incremental. El primero es que cuando hay resultados negativos de las políticas públicas pasadas, no se aconseja adoptar el modelo incremental, dado que cómo se va a trabajar sobre algo que no hubo una perfecta ejecución, no hubo un perfecto diseño, una buena implementación, no se puede continuar acciones sobre algo que no es funcional. Entonces se recomienda empezar desde cero, asumir nuevos riesgos, nuevos objetivos, para que se pueda dar una política pública estable y posteriormente ahí sí se pueda adoptar un modelo incremental. También tenemos como segunda limitación es el cambio en los valores. Cuando una política pública inicia, el gobierno de turno tiene cierta ideología en cuanto a la perspectiva de la política, ¿cierto? Cuando hay un nuevo gobierno entrante no se comparten los mismos valores, no se tiene como la misma visión al momento de ejecutar, entonces hace posible de que no se implemente el modelo incremental y se deba de abordar otra vez desde el inicio. Bueno, las perspectivas que tiene el modelo incremental es en conocimientos más amplios, tanto tecnológicos como de comportamiento. Aquí ponen a disposición de los tomadores de decisión nuevos medios de acción que dan lugar a políticas nuevas. El modelo racional exhaustivo estimula a los administradores a salir un poco de la rutina habitual, mientras que el modelo de Lyndon-Blom justifica una política de cero esfuerzo entre los administradores. Para finalizar, quisimos traer como a colación dos políticas públicas municipales, como para que veamos un paralelo cuándo sirve el modelo incremental y cuándo no está como muy bien aceptado, ¿cierto? Inicialmente queremos abordar la política pública en el cual el modelo incremental fue un éxito y es la política pública de discapacidad.
Bueno, los inicios de esa política datan de un acuerdo de 2002 por el cual se implementaban unos mecanismos para la atención a las personas en situación de discapacidad. Era muy superficial, no tenía muy buen contenido, era como un acuerdo como por simplemente hacerlo. Posteriormente a este acuerdo de 2002 se derogó y se implementó un acuerdo en 2010 en el cual derogaba pues parcialmente algunas acciones de la política pública de 2002, incrementando pues otros modelos de atención a las personas en situación de discapacidad. Posterior a ello, en 2015, mediante el acuerdo 4, ya estuvo como más funcional, tuvo como unas bases como más cercanas a la realidad acerca de la política pública de discapacidad. Ya se empezaban a hablar sobre las dependencias, qué acciones tenía que cumplir cada una de las dependencias en pro de la atención a estas personas y cómo se podía incluir estas personas poco a poco dentro de la sociedad, ¿cierto? El modelo incremental aquí fue muy aceptado porque ya se veía como los primeros índices de cómo en ciertas acciones se podían realizar ajustes y se podía implementar acciones que fueran como más consecuentes a su respectiva ejecución, ¿cierto? Para finalizar, la administración pasada, en 2016, retomó mucho esta política pública y pudo finalizar muchas de las acciones que tenía contempladas, ¿cierto? Terminando el año anterior, en agosto de 2019, se implementó un nuevo acuerdo, el cual derogaba pues el de 2002, 2010 y el de 2015, porque las acciones completamente ya se habían cumplido, ¿cierto? En esta nueva política pública fue más exhaustiva. Me parece que a pesar de que tuvo la aceptación del modelo incremental, me parece que debido a los cambios sustanciales que se ven en esta política, se implementa un poquito también el modelo racional, ¿cierto? Se realizó un respectivo diagnóstico, hubo mayor inclusión del tipo de discapacidad que existe en el municipio, la zona urbana, la zona rural, ya se ejecutó como tal el comité de discapacidad. Antes simplemente se hablaba de acciones que tenía que cumplir las dependencias, ahora ya habla como tal de un comité, de sus acciones, de sus responsabilidades, y algo súper importante es que ya habla sobre unas líneas estratégicas. Tiene 6 líneas estratégicas para ejecutar esta nueva política pública. Tiene una visión a 2030, se ven unos pequeños cambios incrementales y vemos como el patrón de los cambios en cada una de las líneas son los objetos contractuales. Es decir, que tienen estipulados realizar contratación por prestación de servicios dependiendo del presupuesto que se asigne cada año, y vemos como acá el modelo incremental puede ser muy funcional, también añadiendo algunas acciones del modelo racional que también se viven en esa política pública. Bueno, también tomamos la otra política pública que ha sido contrario al modelo incremental, donde tenemos el acuerdo 03 de mayo 17 de 2015, que es la política pública de equidad de género para la mujer. En esta política pública tenemos unas acciones que se han realizado, pero que han sido transversales, porque tiene como acción la red de transversalidad para las mujeres y la formación de derechos replicable en las veredas, tiene la creación de la ruta de violencia contra las mujeres. Ha sido unas acciones que se han realizado desde la Comisaría de Familia, pero no han sido desde la política pública como tal, porque ha sido una política pública que no le han asignado ningún tipo de presupuesto. Una política pública terminando una administración municipal, el cuatrenio 2016-2019 no tuvo en cuenta esta política pública, por ende pues no tiene ninguna asignación de recursos o de presupuesto, y en la actual administración municipal se contempla, según nos lo manifiestan de la Comisaría de Familia, se manifiesta que se le va a hacer una asignación de presupuesto y que se tiene desde el plan de desarrollo. Entonces ahí también quedamos un poquito cortas, porque la administración municipal en este momento, o desde la parte de presupuesto, están haciendo los traslados y las asignaciones de presupuesto que va hasta el 30 de junio, pero es una política pública que tenemos como ejemplo para que no esté en el modelo incremental como tal, como lo venimos trabajando.
Compañeros, esta es nuestra exposición, quedamos atentos a cualquier inquietud, también por parte del profesor. Muchas gracias.